noches y bienvenidos a la casa que en Madrid trabajamos los masones de la Pedagogía de España. Y gracias por ser este número tan abundante, porque he recibido a lo largo de la tarde algunos mensajes que decían: si gana el Madrid hay que repetir la conferencia, o si gana el Atleti hay que repetir la conferencia. Es decir, algunos que querían venir no están hoy con nosotros. El tema que hemos planteado para un día tan emblemático como este, haciendo contraprogramación al Bernabéu, se titula El lugar sagrado. Antes de empezar, preguntaba qué significa esto. Me decían la sorpresa que supone la cantidad, diversidad y calidad del patrimonio histórico, artístico y cultural que tenemos en España. La extensión y el conocimiento interior que transmite. ¿Y para qué es importante todo esto? Y la respuesta es: para que transmitamos a las generaciones posteriores el que visiten estos sitios, los conozcan, los reconozcan y los hagan suyos. Y para esto tenemos el placer de traeros hoy a Esther de Aragón, historiadora, gran viajera, escritora, coautora del libro que está ahí a la venta. Recordar que mañana es San Jordi, ¿vale? No. Y Sebastián Vázquez, maestro masón, escritor también, ya va por el 10º libro, editor jubilado y un conferenciante de esta casa. Entonces, a partir de este momento, nosotros sois los dueños de esto. Bueno, antes de empezar, quisiera dar la bienvenida a todos y sobre todo hacer incidir en una idea que me parece fundamental, y es que los sitios, para que se puedan conservar, tienen que ser visitados, y eso es algo muy importante para mí, y para Sebastián lo es tanto como lo es para mí. Si nosotros hemos decidido escribir este libro, entre otras cosas, fue precisamente para intentar poner en valor todos aquellos lugares que conocíamos. La lista era inmensa, reducir a 33 fue todo un alarde en realidad, pero sí es cierto que nos encontramos muy felices cuando vimos el resultado y pensamos que la capacidad para poder hacer otros trabajos que pudieran divulgar lo que tenemos, bueno, no quedaba en lo que hemos escrito. Estamos encantados con el resultado, evidentemente. Luego hay otro tema que me gustaría también aclarar antes de nada, y es que yo, como historiadora, creo que nuestros errores, los que cometemos y los que vamos a cometer, son producto también de aquellas personas de muchas personas que no sabemos interpretar la historia. Y respetarla sobre todo. El respeto me parece fundamental, el conocimiento, el respeto para las generaciones futuras y para un mejor futuro, es decir, para que podamos vivir más allá. Bueno, pues puestos así, lo que voy a hacer es una presentación de imágenes que veréis que van moviéndose en la parte que corresponde a mi charla, que es la primera parte. Pues van a ir moviéndose estas imágenes solas. Están un poco preparadas para que salten a medida que yo vaya cambiando de tema, pero bueno, disculparéis si no funciona como es debido, porque también depende del ritmo que yo lleve. Y vamos a intentar empezar poniéndolo, a ver si funciona. Perdonad, es que tengo que comprobar que salte. Antes funcionaba porque lo hemos visto, pero no sabemos ahora qué le pasa, que ha decidido que no. Ya entra. Bueno, empiezo por mi charla. Este libro recoge una gran cantidad de lugares sagrados, lugares que hemos elegido Sebastián y yo cuidadosamente al emprender el proyecto.
La lista inicial, inmensa pero inviable para un libro como el que hoy presentamos, tenía un aspecto común, y es que todos los enclaves eran sagrados y lo eran por aspectos diferentes. Los lugares de culto, los templos, los altares son sagrados en sí mismos, como lo son aquellos monumentos megalíticos con los que el hombre se aproximaba a la divinidad o a la vida después de la muerte, cualidad que también poseen los cementerios y, en otro plano, los abrigos de pinturas rupestres, que vinculaban al hombre con los dioses o con los espíritus que interceden entre nuestro mundo y el más allá. No menos sagrados son los bosques, montañas, puentes y otros enclaves naturales, que sacralizaron nuestros antepasados más lejanos en respuesta a beneficios y fuerzas que puede que hoy nosotros seamos incapaces de sentir. Pero también hay otros puntos que podamos percibir o no, deben tener una fuerza especial. Siempre que he creído que la energía que emitimos como seres humanos debe conservarse de alguna manera. ¿Cómo pensar que esa energía que hemos derrochado en batallas y enfrentamientos se ha perdido? Para mí, y más allá de los sitios concretos que para cada religión son sagrados por algún motivo, hay enclaves que la propia historia ha sacralizado porque han sido capaces de recoger el dolor y el sufrimiento del ser humano, de guardar una gran cantidad de energía liberada, como son aquellos otros en los que el hombre ha conseguido canalizar y depositar esa fuerza y dejarla para la posteridad. Es fácil entender a qué me refiero con un ejemplo, que además nos va a permitir penetrar en el apasionante origen de una orden militar, la de Calatrava, y en uno de los lugares más fascinantes de nuestra geografía, el castillo de Calatrava la Nueva. El mayor misterio de la orden, según criterio de Sebastián y mío, radica en por qué el abad de un monasterio cisterciense decidió dejar su oración y paz espiritual para esgrimir una espada, conciliando vida monástica y guerrera. Pero el inicio de la orden de Calatrava tiene todos los tintes legendarios que permiten, desde el nido de águilas que es el llamado Sacro Convento de Calatrava la Nueva, sospechar, imaginar, quizás soñar los convulsos tiempos medievales y cómo nació una pequeña orden para, en plano de igualdad con otras de más reciente raigambre, convertirse en azote de los moros. Esbozamos su historia. Cuentan las crónicas que Alfonso VII, mediando el siglo XII, arrebató a los moros una ciudadela fortificada situada sobre el Guadiana, en las proximidades de la actual Ciudad Real, y que la entregó a la Orden del Temple para que la defendiera, pues era una de las llaves del reino de Toledo. Añaden que los templarios tenían abierto tal frente de batalla contra los moros que no pudieron mantener un contingente de monjes soldados suficiente como para guardar la recién adquirida fortaleza de Calatrava, y que la devolvieron a la corona, al sucesor de Alfonso, Sancho el Deseado. El rey ofreció la misma al abad del monasterio navarro cisterciense de Santa María de Fitero, Raimundo Serra, y al fraile burgalés y antiguo caballero Diego Velázquez. Ambos asumieron el compromiso creando una orden militar bajo la regla del Cister y con el nombre de Calatrava, que guardara la fortaleza de los ataques moros y que ayudara a la corona a luchar contra los ejércitos sarracenos en otros puntos. Corría el año 1158 cuando tomaron posesión de la citada fortaleza, Calatrava la Vieja, y lo hicieron con muchos voluntarios, así como con gentes llegadas de Fitero. Durante años, los frailes se dedicaron a hostigar a los árabes de la zona próxima a Sierra Morena, así como a los de La Mancha, del sur del Teruel y del Reino de Valencia. En 1195, Alfonso VIII supo que un general árabe procedente de África y de nombre Yusuf se dirigía con un gran ejército hacia Toledo y decidió presentar batalla junto al Guadiana y bajo la fortaleza de Alarcos. La derrota cristiana llevó a la muerte a un buen número de caballeros calatravos y por añadidura a la pérdida de Alarcos y durante el avance moro de Calatrava la Vieja, donde los pocos frailes que permanecían fueron pasados a cuchillo y enterrados extramuros para evitar el mal olor de los cadáveres. La sede de la orden quedó en manos sarracenas y el ánimo de los caballeros destrozado. Sin embargo, 3 años después, el maestre decidió regresar al campo de Calatrava y penetrar por sorpresa en el poco protegido castillo de Salvatierra, que volvió a perder unos años más tarde. Alfonso VIII entonces pidió al arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, que solicitara al Papa que la lucha contra los moros en la península fuera convertida en cruzada, y así fue. La sonada y definitiva batalla final tuvo lugar en las amas de Tolosa en 1212. Los calatravos lucharon junto a los caballeros de Santiago y a los del Temple, y el rey castellano contó con los ejércitos de los reyes de Aragón y de Navarra, dirigido por ellos mismos, con numerosos nobles castellanos y algunos leoneses, así como con ejércitos franceses llegados para unir sus fuerzas. Tras las navas de Tolosa, y siendo necesario mantener la frontera, los frailes decidieron construir su nueva sede sobre el cerro del Alacranejo, frente al arruinado castillo de Salvatierra. En 1217 estaba acabada la construcción, lo que posibilitó el traslado. La orden cargó con sus enseres, con los héroes de Alarcos y con los maestres inhumados en la sede vieja, a todos los cuales enterró en el campo de mártires, y ocupó la fortaleza. Muy pronto la paz haría innecesario el elevado emplazamiento y los maestres instalarían en Almagro su definitiva sede, pero Calatrava la Nueva permanecería habitada hasta poco después del terremoto de 1775.
La inmensa fortaleza se eleva más de 300 metros sobre el nivel de la carretera y su imagen no puede ser más sugerente, ya que es una de las más grandes de España y se adapta con esmerada precisión a las rocas y a las irregularidades del Cerro del Alacranejo. Un retorcido camino conduce hasta su base y permite acceder al interior a través de recintos amurallados y sus consiguientes puertas. El hechizo que emite la insignia edificación es perceptible, quizá porque la historia de la orden da un mayor significado al lugar, quizá porque la piedra roja volcánica, utilizada en combinación con la gris, hace más atractivo el conjunto, quizá porque el panorama que ofrece su elevada posición invita a extender la mirada por el campo de Calatrava o llevarla hacia las sierras de Calatrava y de Puertollano, incluso la imponente muralla de Sierra Morena. En cuanto a las dependencias, destaca el bellísimo templo, la edificación más emblemática y conocida del Sacro Convento y la pieza que ha permitido que Calatrava la Nueva sea una de las construcciones españolas que mejor ha sabido unir los aspectos monásticos y militares para los que fue construida. Su puerta de la Estrella, así como su propiedad, se ven animadas por un magnífico rosetón lobulado de época de los Reyes Católicos que da la impresión de ser una auténtica ventana al más allá. San Miguel de Gormaz. Otro lugar épico donde los hayas Gormaz, en Soria, sobre el Duero. Pero esta vez no vamos a entrar en las encarnizadas batallas que Fernán González y sus sucesores entablaron contra los moros, especialmente García Fernández en el 975, hijo del conocido conde castellano, contra las tropas de Araquén II, capitaneadas por el suegro de Almanzor, Calif. Baste decir que la fuerza de este enfrentamiento y sus destrozos forzaron la construcción de la magnífica fortaleza que conocemos hoy. En esta ocasión nos vamos a centrar en el porqué del emplazamiento de la pequeña ermita de San Miguel, a media ladera y bajo la fortaleza califal, así como en lo que su interior esconde. Para entender el porqué de la sacralización de este lugar, la construcción y la advocación del templo, hemos de referirnos a tres aspectos que poco tienen que ver con la habitual elección de un enclave sagrado. El primero, su situación en plena línea de frontera medieval. El segundo, el cambio de mentalidad de los cristianos tras haber sobrevivido al año 1000 y al temido fin del mundo, evolucionando la mentalidad hacia un apocalipsis sin fecha. El tercero, la eterna lucha del bien contra el mal, encarnado todo ello en la advocación del templo a San Miguel de Arcángel, el jefe de los ejércitos de Dios contra el demonio. La idea resulta interesante. La ermita de San Miguel, situada bajo los impresionantes muros de la fortaleza de Gormaz, indica que la batalla contra el mal está ganada siempre en el más allá, aunque el combate contra el infierno siga sus propias pautas en nuestro mundo. Así, el cristiano podía tener presente que pasase lo que pasase en la fortaleza, llegaría el juicio final para las almas y el bien vencería, lo que además queda patente en su interior, pues hace unos años, durante unas obras de restauración, salió a la luz un impresionante conjunto de pinturas murales que tienen mucho que ver con lo dicho y con la insigne construcción superior. Entendemos que los autores de las mismas las realizaron con fines didácticos, litúrgicos quizá, y que fueron consecuencia de unas exigencias culturales de difícil interpretación y orden de lectura. Los estudios y sus conclusiones, en todo caso, dotan de gran singularidad al pequeño templo mozárabe, en origen, románico al fin, todo ello a pesar de sus numerosas incógnitas. La idea del apocalipsis está bien representada a través de algunas de las pinturas de su interior. San Miguel tiene un papel destacado, pues más allá de anunciar el juicio final, es el encargado de pesar las almas de los hombres. En el muro meridional, la escena que se representa es precisamente esa. Aparecen dos patriarcas protegiendo entre sus brazos a varias figuras, almas que van al paraíso. A su derecha, San Miguel sostiene una balanza en la que pesa las almas, junto a la que hay un diablo. Aún más a la derecha, la escena contiene diversas figuras diabólicas que arrastran a los condenados hacia el infierno, representado por dos serpientes y un monstruo que está engullendo a un condenado. Bueno, pues ahora pasamos a Santa Eulalia de Bóveda, que vendrá enseguida. Si el emplazamiento de San Miguel se sacralizó por los motivos expuestos, es necesario reconocer que la mayor parte de los lugares que consideramos sagrados hoy en nuestro país lo fueron antes de que el cristianismo los adoptara y reconvirtiera. Es el caso de Santa Eulalia de Bóveda, uno de los enclaves más apasionantes del libro por lo que a investigación se refiere, puesto que las intervenciones realizadas parece que hubieran querido acabar con esa cualidad, aunque nadie podrá negar la fuerza que guarda después de conocer el porqué y el cómo de sus ceremonias en la antigüedad. Vamos a entrar brevemente en la historia de su descubrimiento y en por qué su carácter sagrado casi se ha desvanecido. Situada a poco más de una docena de kilómetros de Lugo, sabemos por las investigaciones que Santa Eulalia es una construcción de época romana, concretamente del siglo III de nuestra era, y que cuando el imperio abrazó el cristianismo, el lugar abandonó su uso original. En el siglo X ya está documentado como templo cristiano, utilizándose su planta superior como lugar de culto y la inferior como cripta.
El tiempo hizo que se perdiera incluso la referencia de esa cripta, aunque ignoramos si todavía estaba abierta cuando en el siglo XVIII se instalaron 5 sarcófagos en la capilla superior. Ese hecho hizo que se viniera abajo parte del suelo, ya que el peso desestabilizó la estructura de la bóveda central, lo que desplazó los apoyos del piso inferior, que se encontraban muy dañados por la humedad. El templo se rehabilitó, pero para entonces ya se había construido uno nuevo. Y llegó el año de 1926. El entonces presidente de la Diputación de Lugo, el director del Museo Diocesano Histórico Arqueológico y el arquitecto provincial, puestos sobre aviso, se desplazaron a Santa Eulalia e investigaron lo que entonces estaba soterrado. La sorpresa de los citados debió ser mayúscula, pues al iniciar los trabajos de desescombro descubrieron una curiosa estructura que hoy sabemos que tenía un espacio central y un corredor perimetral, además de encontrar varias columnas y el arranque de unas bóvedas cubiertas con asombrosas pinturas de aves y motivos vegetales. Las campañas de excavación y restauración se fueron sucediendo durante el siglo XX, pero lo malo es que la falta de coordinación entre disciplinas y la incorrecta interpretación del lugar perjudicaron seriamente la forma original de la construcción. Es más, hasta la piscina central, que recogía y evacuaba el agua por un sistema canalizado, debió ser más grande de lo que nos ha llegado. Las diversas intervenciones, para mayor desgracia, no recogieron cómo estaba el edificio antes de iniciarse las diferentes actuaciones, a excepción de la primera. El cúmulo de desastres fue tal que lo único que de verdad ha resultado ser de gran valor es el trabajo de investigación realizado a partir de su descubrimiento en 1926. Afortunadamente, los esfuerzos de los últimos años se han dirigido a buscar la forma original y las conclusiones apuntan una solución realmente curiosa. Antes de introducirnos en ella, veamos lo que esconde Santa Eulalia. Es una edificación hecha con 3 materiales, granito, mármol y ladrillo cerámico. La planta inferior, la única que se conserva, está formada por un espacio central y un corredor perimetral que recorre 3 de sus lados. Un vestíbulo porticado, un atrio, da acceso al interior mediante un insólito arco de herradura romana. Por dentro, en el espacio central, hay una especie de piscina de escasa profundidad. La estancia poseía una bóveda soportada por 2 pórticos de 3 arcos, apoyados en 2 columnas de mármol y 2 ménsulas que soportaban los muros anterior y posterior. Al lado opuesto de la entrada se halló un espacio que permitía el acceso al corredor perimetral, así como la comunicación con la planta superior, ya que se conservaban los primeros escalones. Lo que queda de las bóvedas está profusamente decorado con pinturas que representan aves y motivos vegetales: perdices, faisanes, gallinas, pavos reales, palomas, un ganso y un pato. Por lo que respecta al trabajo en piedra, las ménsulas que soportaban la bóveda tenían un león, un tambor y lo que parece ser un ramo de flores. Al fondo, presidiendo el espacio y sobre una columna, se encontró una piedra negra, mientras que en la fachada diversos relieves representaban diferentes temas: avestruces, leones, sendas figuras que portan una especie de arco floral, 2 grupos de danzantes y 2 relieves de personas lisiadas en brazo y pierna respectivamente. Parece un puzzle, pero la verdad es que encaja perfectamente si se siguen las pautas de los lugares de culto a la diosa de Cibeles, la rea griega, esposa de Cronos y madre de los dioses del Olimpo, la magna mater romana, a quien Augusto mismo profesaba una gran devoción, que también era la diosa de la naturaleza, de la vida, de la fertilidad, que sanaba al pueblo y lo protegía durante las batallas y que además daba oráculos. Su culto se inició en Pesinunte, Anatolia, donde cayó la piedra cúbica y negra, denominada Cubele, un meteorito en realidad que dio origen a su nombre, la misma que los romanos fueron a buscar durante la Segunda Guerra Púnica por indicación del oráculo de las Sibilas y que sería depositada en el templo que levantaron en Roma en su honor. Ya hemos conseguido entender algunos de los porqués de Santa Eulalia, como es la presencia de la piedra negra, la representación más arcaica de Cibeles, la de los leones protectores, por ser la diosa de la naturaleza, incluso la de los lisiados, por su condición de sanadora. Además, los santuarios de Cibeles también podían tener la función de oráculos, siendo las aves la representación de las sibilas, profetisas capaces de adivinar el futuro. El vuelo de las aves, su canto y graznido contenían sus profecías y los sacerdotes eran quienes las interpretaban, lo que nos llevaría a entender la existencia del estrecho corredor perimetral. En él estarían las aves, sin que pudieran ser vistas, aunque sí oídas a través de la pared, como si la propia bóveda pintada fuera la que emitiera los sonidos. Ciertas fiestas del culto a Cibeles estuvieron prohibidas en el imperio durante un tiempo, ya que los adoradores de Atis, el amante resucitado de Cibeles, los adoradores de Atis se castraban al alcanzar la ceremonia del clímax, rememorando la mitología del semidios. Las fiestas en honor de Cibeles y Atis en realidad eran celebraciones de primavera para favorecer la fertilidad, encarnada en el mito de la muerte y la resurrección. En los templos se practicaba el taurobolium, la ceremonia de bautismo de sangre, un proceso iniciático en el que el neófito recibía, a modo de ducha, la sangre del sacrificio de un toro. En la piscina se instalaría el fiel y por encima el archigalus, el sumo sacerdote, que sacrificaba al toro en una plataforma.
El lugar estaba preparado para soportar el peso del animal, que era inmolado in situ para dejar escurrir la sangre sobre el iniciado a través del propio suelo. Este rito requería agua corriente para purificar al fiel que se sometiera al bautismo de sangre y por ello la piscina inferior con el caudal constante. Como último dato, existe una leyenda en la zona que ha conseguido salvar el paso del tiempo y ha llegado hasta nuestros días y que quizá tenga relación con el antiguo culto. Se trata de la existencia de una ave encantada que canta pero que nadie puede detenerse a mirar porque desaparece. Santa Eulalia se ha convertido en un lugar mágico de Galicia, es innegable, pero mi opinión es que todo el proceso de investigación y desatinos restauradores que vivió durante el siglo XX han hecho que casi se olvide el cariz sagrado tan importante que tuvo. No menos apasionantes son aquellos otros enclaves que más que perder han escondido intencionadamente el cariz sagrado y han sido los hombres quienes lo han querido así. Vamos a tratar durante unos minutos de otro de esos lugares inusitados que esconde el libro, el santuario tartésico de Canchorroano, empezando por la casualidad de su descubrimiento. Los enigmas que ofrece Tartesos como reino son numerosos, y quienes favorecieron ese aspecto fueron los griegos, que hicieron referencia a una supuesta civilización que ocupaba la región andaluza occidental, más o menos. Tenía la capital en la ciudad de Tartesos y estaba gobernada por una monarquía hereditaria. El desarrollo de este reino, según las fuentes, era fabuloso, con leyes y escritura, tanto como lo eran sus riquezas. Los textos hablan de una dinastía mítica de reyes y de un rey conocido, Argantonio. Son muchos los trabajos realizados por investigadores para intentar encontrar e identificar la legendaria Tartesos, pero ni las explicaciones de los antiguos ni la arqueología han permitido que el mito deje de ser tal. Curiosamente, algunos tesoros encontrados en el suroeste peninsular dieron renovadas fuerzas a la búsqueda de la ciudad que se supone se encuentra junto al Guadalquivir, quizás junto a sus marismas en Huelva, tal y como han apuntado algunos estudiosos. Para dar más interés a lo expuesto, y a pesar de que mi visión racional de la historia choque contra ciertos temas, hemos de decir que otro de los enigmas que acompañan a Tartesos es la identificación de la mítica Atlántida, algo que aunque yo de momento no asuma, no deja de resultar de lo más romántico. Si Platón describió la ciudad y la situó más allá de las columnas de Hércules, ha habido arqueólogos que con equipos de alta tecnología han querido ver en las marismas de Doña Ana el relieve y la extensión coincidentes con el texto del filósofo griego, de manera que aquella Atlántida que fue arrasada por desastres naturales, por el mar, pudo estar en Huelva y ser la causa de que parte del pueblo atlante se dirigiera al norte y, entre otras cosas, levantara Canchorroano. Y, en fin, centrándonos en Tartesos, mientras los hallazgos no digan lo contrario, lo único que podemos afirmar es que, en el sur peninsular, coincidiendo con la llegada de fenicios, la población indígena empezó a desarrollar un intercambio comercial que aportó singularidades a su propia cultura y que, menos presente en Canchorroano, queda bien patente en los fabulosos tesoros del Carambolo y la Eriseda, así como las excavaciones mismas efectuadas en el Cerro del Carambolo junto a Sevilla. Decimos que en Canchorroano es menos evidente la evolución de las singularidades aportadas por los fenicios, quizá porque la zona está más alejada del Guadalquivir y por tanto de las rutas comerciales, ya que se encuentra junto a Zalamea de la Serena, al sur de la provincia de Badajoz, incluso porque se levantó en un momento de decadencia del mítico reino. El lugar elegido para el emplazamiento, por otra parte, no deja de ser curioso, y no tanto por la escasa protección del lugar, sino porque las aguas del río Cigancha, amén de convertir el enclave en un punto sagrado, obligaron a rehacer el santuario tras varias riadas. Vamos a hacer un poco de historia sobre las excavaciones. Corrían años de la década de los 50 cuando el dueño de una finca del término de Zalamea decidió hacer la explanación de la mitad de un túmulo que compartía con la finca colindante y dio con muros de tal grosor que abandonó el intento. Una veintena de años después volvió a cometer la idea, pero esta vez con una pala excavadora. La solidez del muro de piedra con el que topó le obligó a desistir otra vez, aunque ya había extraído cierta cantidad de material que él mismo donó a la escuela y que enseguida pasó al Museo Arqueológico de Badajoz, donde el profesor Maluquer de Motes lo estudió. Ante lo aparecido, dicho profesor promovió las excavaciones, buscó como pudo el dinero de donantes privados y de organismos públicos para conseguir que el santuario de Canchorroano fuera excavado en su totalidad, recuperadas sus formas y los múltiples objetos que guardaba. Estos trabajos han sacado a la luz un impresionante complejo, rodeado de un foso de 210 metros que tuvo culto entre los siglos VII y el V de nuestra era. Antes de nuestra era, la fachada del santuario se abre al sol naciente y tenía dos torres poligonales a ambos lados de la entrada. Un muro perimetral se asomaba al talud del foso y en él estaban las pequeñas dependencias en las que han aparecido gran parte de los ajuares obtenidos. El edificio principal, separado por un pasillo, tiene unos escalones de acceso al espacio restringido del santuario. Diversas dependencias estaban dedicadas al almacén, a guardar ofrendas valiosas, a la posible ejecución de trajes para las ceremonias y a la residencia del personaje principal.
La habitación más importante del santuario, en la que estaba el altar para hacer los rituales, siempre fue el epicentro del edificio. Eso a pesar de que bajo el conjunto se encontraron restos de 2 santuarios previos, incluso una cabaña aún más abajo, pero el altar principal fue superponiéndose en las sucesivas remodelaciones. De esta forma, el que se ve en la excavación es el del primer santuario, de forma redondeada con un triángulo inscrito y un cuenco en su zona superior, lo que no tiene precedentes en la península, pero sí similitudes en otros del Mediterráneo oriental. Mientras, la réplica del segundo, más grande y con forma de piel extendida, es el que se puede ver en el centro de visitantes, que coincide en ciertos aspectos con lo aparecido en el carambolo. En cuanto al tercero, de similares características, no se ha conservado. En la supuesta cabaña inferior, fechada en el siglo VII antes de nuestra era, los investigadores han querido ver un enterramiento tumular y, aunque no está claro, nadie duda de su carácter sagrado, sobre todo por las sucesivas construcciones superiores y por las capillas perimetrales con altares. Incluso se apunta a la idea de que fue un santuario dedicado a una diosa indígena relacionada con el agua, heredera de una divinidad mediterránea, quizá Astarte, llevada al lugar cuando la crisis obligó a los habitantes del reino de Tartesos a asentarse en el interior. Estas gentes tendrían sus propias costumbres y modas y se instalarían en lugares sagrados previos. A grandes rasgos, esto es el santuario de Canchorrano. Tanto el contenido como el continente han conseguido que los investigadores puedan extraer asombrosas conclusiones. El lugar tuvo vida entre los siglos VII y V. Y aunque no se sabe con certeza el porqué del culto, sí se conoce cómo terminó, puesto que las excavaciones han demostrado que fue tras una importante y concurrida ceremonia. Puede que incluso con sacrificios de animales por la cantidad de huesos aparecidos y humanos, ya que también se han encontrado restos. Tras la ceremonia se tapearon los vanos, se prendió fuego al edificio y se tapó todo con una gruesa capa de arcilla que ahogó el fuego e hizo olvidar a los que llegaron después que allí había habido un santuario. Como curiosidad, la diversidad de los objetos aparecidos es impresionante. Ollas, urnas, ánforas, vasos, platos, cálices griegos, joyas de oro, cuentas de collar, marfiles, dados idénticos en la numeración a los actuales, pesas de telar, restos de los mismos telares, útiles y herramientas y un largo etcétera. Un grupo de piezas de bronce que representan caballos, arneses y bocados han hecho que los investigadores se hayan llegado a plantear la advocación a una divinidad relacionada con estos animales y que se haya elegido la cama lateral de un bocado como emblema del yacimiento. Finalmente, los estudios del contenido de los recipientes han dado también una idea de los hábitos de la época, pues han demostrado que, amén de comer carne de animales domésticos y de caza, la gente molía trigo, bellotas y piñones, utilizaba aceite y comía aceitunas, hacía dulces con miel y almendras, bebía leche y cerveza, así como vino, aunque este último se consumía solo en las ceremonias religiosas. Hasta el momento hemos visto lugares que se han edificado sobre un punto sagrado, o que se había sacralizado por alguna circunstancia, pero no quiero dejar sin citar un enclave cuya cualidad de sagrado se pierde en tiempos remotos y que, además de ser cristianizado como templo, generó una simpática polémica a finales del siglo XIX. Se trata de San Miguel de Arrechinaga, situado en la parroquia de Marquina-Xemén, al este de Bilbao. La curiosidad del templo es evidente, aunque no tanto por fuera, pues es un edificio con forma de hexágono levantado en el siglo XVIII sobre otro anterior, que cubre un singular contenido. Así describía la ermita Amador de los Ríos en sus estudios monumentales arqueológicos de 1871. Formando su planta un hexágono regular, ofrece en su interior uno de los más peregrinos espectáculos que jamás presentó templo católico. Levántase, en efecto, en medio de aquella construcción religiosa que mide en cada uno de sus 6 chaflanes o lados 41 pies, recibiendo una cúpula de 28 en su mayor desarrollo horizontal. 3 grandes rocas que, describiendo cierta especie de pirámide, se sostienen mutuamente ocupando un espacio de 110 pies de circunferencia. Y dando paso a la polémica, enseguida se preguntaba: ¿era, sin embargo, la colocación de aquellas piedras resultado fortuito de algún sacudimiento de la naturaleza? ¿O respondía más bien a un designio especial, siendo por tanto fruto de los esfuerzos y de la industria de los hombres y como tal un verdadero monumento? ¿A qué estado de cultura pertenecía este en el segundo caso y qué pudo significar levantado en el centro de un valle por todas partes cerrado y sin correspondencia alguna con otro agrupamiento de rocas análogas? Terminaba añadiendo: nos sentimos, por cierto, muy inclinados a creer que las 3 piedras de San Miguel de Arrechinaga formaron en realidad una construcción megalítica ajena del pueblo céltico. La singularidad de las rocas, de su posición, además de la abundancia de agua en el lugar, nos permiten aventurar lo sagrado del enclave desde épocas remotas. Pero lo que nos ha resultado más curioso de este caso, además de lo insólito de la composición y el hecho de que una construcción lo guarde, es la citada discusión entre eruditos, pues durante el último cuarto del siglo XIX y los albores del XX, medio centenar de estudiosos se dedicaron a polemizar sobre si el conjunto tenía su origen en la mano del hombre o si era natural.
La sacralidad del lugar entonces perdió importancia en aras de una explicación que, aun sin lógica racional, hubiera sido un hecho sin precedentes. Para nosotros, por cuestiones de lugar sagrado, no es relevante si es megalito, que no lo es, pero imagínense que la posición suspendida de las rocas, tal y como indica la etimología de Arechinaga, hubiera sido obra de druidas, como se apuntó entonces. Antonio Trueba, cronista y archivero del señorío de Vizcaya en el momento de la publicación de Amador de los Ríos, de quien se declaraba discípulo, no tardó en contradecir a su maestro, alegando que no había estado en Arechinaga, sino que había recogido la opinión de un amigo suyo, Miguel Rodríguez Ferrer, que le envió una carta y un óleo del interior de la ermita. En 1872, el mismo Rodríguez Ferrer insistía: es sin duda el más remoto y extraordinario menhir que puede presentar España. En el mismo año 1871, Trueba publicó una pequeña obra titulada El Valle de Marquina, en la que, tras disentir de las opiniones de Amador de los Ríos, indicaba: mi opinión es que es puramente obra de la naturaleza. Hace poco más de un año, en ocasión de bendecirse e inaugurarse el cercano establecimiento balneario de Uberoaga, con la asistencia de las autoridades superiores y muchas de las personas principales del señorío, se hablaba de piedras de Arechinaga en el supuesto de que eran un monumento druídico, y al oír esto tomé parte en la conversación y sostuve con las razones que aquí voy a exponer que aquel grupo de rocas era obra de la naturaleza y nada tenía que ver con celtas, ni cartagineses, ni romanos. Uno de los circunstantes me dijo: extraño muchísimo que usted, poeta, aficionado a todo lo legendario y dedicado a realzar la poesía que encierra nuestros valles y montañas, se empeñe a rebajar la del monumento de Arechinaga, rebajando ese monumento a la prosaica categoría de cualquier otro montón de pedruscos. Y yo le contesté, por cierto, con calurosa aprobación de casi todos los que me escucharon: si gusto mucho de la poesía, gusto mucho más de la verdad. Más honra para mí, hay para Vizcaya y para mí, y también más poesía en que yo pruebe que ese montón de piedras es obra de la naturaleza, que no en que pruebe que es obra de extranjeros, y por consecuencia que extranjeros dominaron Vizcaya y levantaron en ella monumentos idolátricos. Lo anecdótico del caso es que se sucedieron las opiniones en periódicos y libros de la época, y no solo de nuestro país, pues el famoso lienzo llegó a manos de James Ferguson, quien publicó un libro en Londres en 1872 que incluía el grabado, algo modificado, así como sendas referencias a las ermitas de Santa Cruz de Cangas de Onís y de San Miguel de Arechinaga. El libro Monumentos de Piedra Bruta indicaba: un todavía más notable ejemplo de la misma naturaleza se encuentra en un lugar llamado Arechinaga, aproximadamente a 25 millas de Bilbao, en la provincia de Vizcaya. En la ermita de San Miguel, en este lugar, un dolmen de dimensiones muy considerables está encerrado entre las paredes de lo que parece ser una iglesia moderna nueva. Puede ser, sin embargo, la sucesora de una más antigua, pero el hecho de que estas grandes piedras hayan sido adoptadas por los cristianos demuestra que deben haber sido consideradas sagradas y objetos de culto por los nativos en el momento en que los cristianos las encerraron en su edificio. A partir de ese momento fueron apareciendo lienzos y grabados en revistas especializadas de todo el mundo que avalaban la acción humana detrás de las rocas de Arechinaga, mientras, como curiosidad añadida, los habitantes de Marquina-Semaine seguían haciendo y siguen su simbólica procesión, reviviendo el fin del conflicto entre ambas parroquias y su unión. Algunos jóvenes continúan deslizándose 3 veces entre las rocas para conseguir casamiento, y se pueden ver los vestigios en la segunda roca de los martillos y cinceles con que los fieles extraían pedacitos cuando acudían a pedir a Santa Polonia, titular de uno de los altares, que les quitase el dolor de muelas. Además, la ermita acoge un festival de música todos los años. Para finalizar, voy a dedicar unas líneas a un lugar singular a cuyo castillo los hombres pusieron la etiqueta de maldito porque interesaba, y en cuya herencia cultural ha habido siempre mujeres sanadoras que quizá aprovecharon la infinidad de plantas medicinales de la cara norte del Moncayo y por eso fueron consideradas brujas buenas, aunque quede constancia de que alguna no era tan buena. El castillo de Trasmoz es hoy un lugar rodeado de leyendas que forman parte de un rico legado cultural al que sin los complejos de otros siglos ponen nombre y que han dado pie a que el último propietario del castillo, Manuel Jalón, el famoso inventor de la fregona y la jeringuilla desechable, iniciara el proyecto de su reconstrucción e instalara en la torre del homenaje parte de un museo de brujería que ya existía en la localidad. Trasmoz se encuentra a los pies del Moncayo, y si existe una montaña sagrada, una cumbre mítica en la península, el Moncayo ocupa uno de los primeros puestos. Su cima se eleva solitaria sobre un entorno de cientos de kilómetros, siendo perceptible desde el sistema central hasta los Pirineos. Sobre ella los romanos ya levantaron un templo a Júpiter, y en las cuevas de su somontano habitó el gigante Caco, a quien Hércules andaba buscando. Por si fuera poco, las aguas del río Keiles, que brota caudaloso en el bellísimo lugar de Vozmediano, templaban el hierro de las espadas celtíberas hasta hacerlas mejores que las de los propios romanos.
No podemos hablar precisamente de un enclave sagrado si nos referimos a Trasmoz, sino más bien de un lugar supuestamente maldito. Pero la historia no entiende de justicia, sino de hechos, de manera que rastrearemos el porqué de la tradición de aquelarres en su castillo o la presencia de brujas entre sus gentes. Lo decimos en el libro. La fama de Trasmoz se ha hecho eterna gracias a dos personajes, Manuel Jalón, que citábamos antes y que ha muerto recientemente, y Gustavo Adolfo Bécquer, a quien entre 1863 y 1864 estuvo varias veces en el cercano monasterio de Veruela para recuperarse de la tuberculosis que finalmente provocaría su muerte. En una serie de artículos que escribió para el periódico El Contemporáneo, recogidos en la obra Cartas desde mi celda, controla las tradiciones del lugar, empezando por la que narra la construcción del castillo, efectuada en época árabe y en una sola noche por un nigromante que invocó las fuerzas del mal, la que hace referencia a la reunión anual de brujas que tenía lugar en su patio de armas, o la que cuenta, en fin, la muerte de la tía Casca a manos del enfurecido pueblo. Es esta última la más desgarradora de todas, entre otras cosas porque además de estar narrada por Bécquer, fue real y se encuentra documentada en los periódicos del momento que dieron noticia del caso y del proceso que costó la cárcel a alguno de los partícipes. La historia le fue narrada al poeta por un pastor y una doncella, en síntesis dice lo siguiente. La tía Casca era una mujer horrible, de brazos disformes y cuerpo encorvado. Parece ser que los habitantes de Trasmoz habían sufrido sus maleficios, o al menos lo imputaban los numerosos y extraños sucesos que les acaecían, hasta que un día, hastiados por la maldad de la vieja, la llevaron a lo alto de un cabezo, cortado a pico y entre cuyas peñas crecían aliagas y zarzales, y la despeñaron, no sin antes haber oído, alternativamente, invocaciones a Dios y al diablo, y haber visto cómo conjuraban las fuerzas del mal mientras echaba espuma por la boca. El propio pastor, según Bécquer, decía que esa alternancia de invocaciones y rezos hizo que no fuera admitida ni en el cielo ni en el infierno, viéndose obligada su alma a penar por el barranco al que había sido despeñada. Historia trágica donde las haya, pero que adquiere más visos de leyenda que de realidad cuando el visitante recorre los bellos parajes, las tranquilas dehesas y los encantadores pueblos de la falda del Moncayo. En cuanto al castillo, las leyendas cuentan que las brujas durante siglos ocuparon el patio de armas para las prácticas de sus aquelarres. No es difícil imaginar semejantes escenas ante la fortaleza, pues las impresionantes ruinas ayudan sin querer a crear el ambiente adecuado, con más motivo cuando densas nubes habituales en el Moncayo y alrededores se ciernen sobre la zona. Sin embargo, algunos historiadores opinan que la tradición buxteril del castillo se remonta a la época de Jaime I y que obedece a la presencia en la fortaleza de unos falsificadores de moneda a los que no interesaba la aproximación de extraños que descubrían su actividad. Nuestro hombre de referencia, Manuel Jalón, apuntaba otra posible explicación. Sí es más significativa la presencia del obispo Jiménez de Urrea, que pertenecía a la familia de los señores de Trasmoz y que fue conocido como experto mago. Como testimonio, añadía el letrero que tiene el obispo en el Palacio Episcopal de Tarazona y que reza: Miguel de Urrea, tan docto en el arte de la nigromancia que engañó al demonio con su mismo arte. Hay quien argumentará que el pueblo aragonés es dado a leyendas y mitos, pero quiero terminar añadiendo que después de haber investigado los escritos de la zona del Moncayo, estoy de acuerdo con el historiador, escritor y cronista de Zaragoza, Antonio Beltrán, quien decía: naturalmente que Bécquer se ciñó a lo que se decía en la comarca de las brujas y del tenebroso castillo. Hemos de llevar la contraria a quienes piensan que Aragón es tierra propicia para brujas, fundándose en argumentos tan débiles como los de las leyendas aplicadas a Trasmoz o a la Maladeta y a otros lugares semejantes. La socarronería aragonesa manda un aquelarre al tío Cerote, zapatero remendón, curioso y descreído, quien ante la necesidad de osculear al macho cabrío en su tenebroso ojete, requirió la lezna que llevaba prevenida para cualquier contingencia y asestó un mayúsculo pinchazo al mismo Satanás en las posaderas, oyéndose una ronca voz que decía: tío Cerote, otra vez afeites el bigote. Bienvenidos a todos. Mi intervención va a ser salpicadita a través de fotos y el lugar sagrado, ¿no? El lugar sagrado siempre plantea una pregunta: ¿es el hombre quien hace al lugar sacro o ese lugar sacro ya lo es en sí mismo y el hombre llega a él? Yo creo que es mitad y mitad, ¿no? Yo creo que ambas cosas
confluyen. Una característica de ciertos lugares sagrados, lo conocemos en todo el mundo, es un lugar a donde se peregrina. Ese lugar tiene efluvios, condiciones benéficas, intrínsecamente benéficas, que llevan a las gentes de alrededor, o a veces desde lugares lejanos, a visitar, a usufructar, ¿no?, de los beneficios que aportan. En este recorrido que voy a hacer por un lado, citar un lugar, en este caso, una ruta sagrada sobre sagrada, y que en el libro lo tenemos en algunos sitios reflejados. Me estoy refiriendo, como no, al Camino de Santiago. El Camino de Santiago, en el libro, pues tenemos Unate, reflejado, San Juan de la Peña, y donde parece, yo lo creo así, que en realidad terminaba el camino. No en Santiago de Compostela, una tumba, sino, naturalmente, estamos hablando en el código cristiano, el camino de la resurrección, el camino que llevaba hasta San Julián de Moraime, en Muxía, en el lugar del santuario típico de... Vamos a hacer poco a poco este pequeño recorrido, y hablando de Santiago, una ruta que, como sabemos, la que conocemos hoy, el camino francés, fue Cluny quien lo desarrolló, precisamente desde el monasterio de San Juan de la Peña. Y aquí tenemos el símbolo de, que todos conocemos, la vieira, la concha, la clásica, pero con una característica. Esta es egipcia de la tercera dinastía. Esta fue encontrada en Saqqara, la tercera dinastía, y desde luego se parece bastante, por no decir que es exacta a la que todavía hoy podemos ver por todo el camino francés. ¿De acuerdo? Con esto nos lleva a pensar que también hay una recurrencia de símbolos, también hay una recurrencia de mitos, también hay una recurrencia de elementos simbólicos que hacen hincapié en algo. Vamos a hacer un pequeño recorrido. Dinastía tercera, Saqqara, nada más ni nada menos. Estas se ven muy mal, pero las he traído, están en manos privadas, son dos conchas, en este caso romanas, encontradas precisamente allí en Moraime, con lo cual ese lugar cristianizado ya nos dice que en aquel tiempo los romanos también lo consideraron un lugar sagrado, y volvemos a tener el mismo símbolo. Esto está en manos privadas de un historiador allí en la Costa de la Morte, Lema se llama, y las encontró él. Aquí está. Las he traído, aunque la foto es muy mala, pero se ve exactamente que la continuidad del símbolo permanece a lo largo de la historia y nos está señalando algo. Vamos a seguir con el resto de fotos. No salimos de Galicia y nos encontramos con Egipto de nuevo. Hemos visto esa concha de la tercera dinastía. Uno de los símbolos más conocidos que nos ha transferido desde Egipto es la famosa cruz Ankh, la cruz de la vida, ¿no? Bueno, los maestros canteros ya lo conocían. Aquí está, no es una imaginación, aquí está. Esto está en San Martín de Mondoñedo. Por cierto, un lugar que hoy en día no tiene culto, está cerrado, pero es una de las más primitivas colegiatas que en su momento llegó a ser catedral. Están las afueras de Mondoñedo. Está cargado de una simbología medieval que tiene que ver, y ya entramos en otra época, en la época de esos canteros, que me voy a permitir coger algunos símbolos, ya que tenemos que hacer un poco homenaje a este lugar que estamos, ¿no? Que basa todo su componente de conocimiento, se basa, como sabemos, en los antiguos constructores, en los maestros canteros. Hay que reseñar una cosa. En aquella época, leer y escribir no sabía prácticamente nadie, y los que sabían estaban en los monasterios, estaban en los conventos. Había, por tanto, que configurar un elemento de transmisión de conocimiento, un elemento de transmisión de cultura determinado.
Eso es lo que hacen estos canteros en un lenguaje, uno abierto a todo fiel, que naturalmente pues ha oído el Evangelio, la Biblia, ha oído, no ha leído, pero a su vez todos sabemos que todos los cultos, todos, sin excepción, tienen una parte exterior, una parte abierta a todos y una parte esóteros. Esóteros, de donde viene la palabra esoterismo, significa uno de los 2 grados de la escuela pitagórica, que es la parte reservada, que se transmite solo de un modo oral y que tiene que ser protegida por el secreto. En realidad es ese, el esóteros, transmitida además en claves que solo unos pocos iban siendo transmitidas. Aquí tenemos, vemos el árbol de la vida, la cruz de la vida y el árbol del bien y del mal. La serpiente es un capitel que se ha identificado con, naturalmente, Adán y Eva. Seguimos, tenemos a Egipto aquí y tenemos también como un homenaje, ¿no?, al lugar donde estamos, de aquellos canteros, ¿no?, donde uno de sus símbolos más queridos es la famosa escuadra. Esa escuadra la vemos aquí. Esa escuadra es jeroglífico del señor Tot, que era llamado el señor del ángulo recto. El señor del ángulo recto. El señor Tot, aquí vemos el ibis, representado por un ibis, aquí está, representa ese ángulo recto, según Egipto, es cuando la inteligencia se encuentra con la forma. Y el primer lugar donde la inteligencia se encuentra con la forma es en el ángulo recto. Por eso Tot es el transmisor de toda la sabiduría ya operativa, que puede ser desarrollada en la materia, en la forma. De hecho, una de sus expresiones, el Señor de la Escritura, también el Señor del Verbo, ese ángulo recto, porque todo tiene que ver con la palabra, con el verbo, la palabra. Ahora veremos, y ahí vemos la escuadra, ahí vemos la escuadra. Esto está tomado naturalmente de un texto egipcio, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la doble corona, etcétera, etcétera. Habla de un lugar, el jeroglífico, etcétera. Pero bueno, ahí está Tot confiriendo vida, la cruz de la vida, que antes veíamos, por eso veíamos en el capítulo. Podemos seguir. Cuando ese ángulo recto se genera en una forma, la primera forma que es venerada desde la más remota antigüedad es la piedra cúbica. Esa piedra cúbica a la que antes ha aludido Esther. Isis, el término Isis, la diosa Isis, significa literalmente Is y Set, porque es femenino. El jeroglífico literalmente es el trono. El trono, la piedra cúbica es un trono. Es una inteligencia que se manifiesta en solidificada y sobre todo la estabilidad. Si luego visitan el templo que está allí, verán una piedra cúbica y una piedra que no lo es, una piedra, digamos, salvaje, ¿no? Esa piedra salvaje no puede construirse nada porque no hay estabilidad. Y por tanto, si no hay estabilidad, tampoco puede haber justicia y tampoco puede haber orden. Esa piedra cúbica presente tanto en el culto a Cibeles, lo vemos en el Islam, la famosa Kaaba, y lo vemos en Egipto con Isis. Uno de los grandes secretos de los maestros constructores, que a su vez lo heredan de los egipcios, es el hecho del secreto de la piedra viviente. Aquí está. Esto está tomado, esto es un trono, concretamente es exactamente el trono de Isis. Isis en egipcio significa literalmente trono, que es el lugar donde se asienta la divinidad. Y para que la divinidad llegue, en la expresión de la forma, tiene que partir de una inteligencia, una estabilidad y una justicia. Entonces aquí vemos el trono, el respaldo, los pies, y esta es la representación, esto está en el Museo del Cairo, de la piedra viviente, el elemento de la piedra viva, porque solo con la piedra viva se puede proceder ya a construir. ¿De acuerdo? Esto está presente a lo largo de toda la iconografía medieval que nos ha llegado a través de los canteros, en esa ceremonia que ellos hacían
cuando roturaban el locus sacro, el lugar sagrado, y en un ángulo, concretamente en el ángulo noreste, colocaban una piedra cúbica subterránea. Hacían un ceremonial que no vamos a repetir ahora, y donde consagraban y daban vida a esas piedras. Por eso ellos consideraban que un templo, sobre todo después de la ceremonia de consagración, era una estructura viva, tal y como veían en Egipto. Bien, estos son los signos de los pontífices romanos. Como sabemos, el título de pontífice significa hacedor de puentes. Ese es el título que hereda el obispo de Roma, papa, que lo toma de Augusto. Y Augusto, el primer emperador romano, lo toma a su vez del pontífice máximo que había en Roma, que era, digamos, el máximo representante de la religión egipcia. Esto era el que hace puentes. Pontífice hace puentes. Ese pontífice romano, que toma, como digo, Augusto sobre sí para tomar el control del imperio, es alguien que hace puentes invisibles, los dioses, más allá, pero también puente visible. El puente visible, aquel que te permite pasar al otro lado. Esa presencia del tránsito de lo visible a lo invisible es, en realidad, un trabajo que tiene que ver también con los canteros. Aquellos canteros eran capaces de hacer un templo, y ese templo es el que le permitía al fiel la comunicación, hacer el puente entre lo visible y lo invisible. Si hacían bien la obra, si los planos eran correctos, si estaba todo bien estructurado, ese templo, esa iglesia, esa ermita o catedral, se convertía en un lugar de paso y de contacto con lo luminoso. Para eso se necesitaban unas herramientas. Aquí las vemos. Esto está tomado de Roma, de una lápida romana. Vemos la escuadra, el compás, etcétera, etcétera. Nuevamente el ángulo recto que aquella gente sabía que pertenecía a todo, ¿no? Seguimos. Aquí, esto espero que se pueda ver bien. Esta lápida está tirada en el suelo, tirada en el monasterio de San Julián de Moraine, una de las grandes maravillas, está citada en el libro, más desconocidas y de las que habría necesariamente, ¿no?, que transmitir a las generaciones futuras para que ese lugar no se olvide, no se pierda. Esta lápida está tirada en el suelo. Aquí volvemos a la recurrencia de los símbolos, siglos después, están aquí, al lugar donde he dicho que termina el Camino de Santiago, en San Julián de Moraine. Ahí están estas lápidas, aquí están otra vez la escuadra, el compás, en este caso el hacha, es decir, toda la iconografía completa de los símbolos medievales en esta lápida, que en realidad recuerda a la de las que hay cercanas el Noya, aunque esta es mucho más completa. Aquí tenemos los signos lapidarios. Como saben, el Noya, una de las sorpresas es que cuando se abrió las tumbas, estaban vacías, están muertos. No están. Porque Noya formaba parte de la tradición oral después de que morían en Santiago de Compostela, donde el apóstol, en una tumba, había que resucitar. La primera resurrección, y ellos, el Noya, que es el primer punto de ese recorrido del camino de la resurrección que termina aquí, se enterraban a sí mismos. Es decir, hacían un enterramiento figurado. Morían en vida, enterraban su antigua, su antigua vida, su pasado, ¿no? Y iban a resucitar. ¿De acuerdo? Esta lápida transmite nuevamente el código de en este caso, de los canteros, la recurrencia de los pontífices, aquellos capaces de establecer lugares visibles en donde puede pasar la transferencia de lo divino al humano y de lo humano al divino. Eso de toda la vida se llama templo. Y los templos se construían en lugares sagrados. Puede ser un menhir,
una catedral o una pequeña ermita perdida. Esta es otra lápida, en este caso está al lado, ¿eh? Esta es vecina de la otra. Están las dos tiradas en el suelo. Fijaros qué bonito, el corazón del caballero y su espada, ¿no? Es decir, es aquel que ha llegado al culmen, ¿no?, de la comprensión de lo que era, ahora en la época se sigue llamando, los soldados de Dios. El soldado de Dios, aquel que conoce ya tanto el secreto del corazón como el secreto de la espada. Esto sería meternos, ¿bien? Pero es muy bonito ver los dos símbolos juntos, tirados en el suelo, en San Julián de Moraime, al lado de Bushido. Terminaré con otra imagen. Vamos a otros códigos. Lo que estoy tratando es dar una pequeña semblanza de códigos, ¿no?, que se pueden leer de otra manera, de otra, ¿no? Podemos decir, tampoco es la única, naturalmente. Esta es la Cruz de Vergastri. La Cruz de Vergastri, una de las, en el libro se habla profusamente de ese lugar, uno de los primeros centros cristianos, ¿no? Y esta cruz, vemos que hay una serie de letras, ¿no?, griegas, una serie de letras griegas. Luego eso se desarrolla un poco en el crismón, el famoso crismón. Pero en esta cruz, si cogiéramos el griego, ¿no?, sí, y de un modo fácil, sencillo, veo que aquí hay una tau, ¿de acuerdo? Una tau, una T. Si giro un poco así hacia la derecha, hay un alfa, una ta. Tenemos aquí una R, O. Tenemos una omega, R, O. Y otra T. Nos da tarot. Curioso, puede ser. Recordemos que el tarot originalmente no fue utilizado durante siglos en absoluto como un elemento de adivinación. Aparece en las zonas mediterráneas allá por el siglo XIV, XV, posiblemente traído de los cristianos, pero aquí lo leemos. Puede ser una casualidad, puede que no, pero aquí lo leemos fácil. T, A, R, O y T. Tarot, ¿no? Singularidad. Luego eso se desarrolla en los crismones, siendo el más famoso este. La tradición iniciática habla de que el camino de Santiago empieza exactamente aquí. Uno luego puede llegar aquí desde cualquier lado, pero digamos que se inicia en una fecha concreta, en un punto. Aquí hay una inscripción, unos textos, vemos dos leones, ¿de acuerdo? Y volvemos a ver el crismón, aunque ahora se le ha añadido una S. Pero tenemos nuevamente la T, la A, la R, la O y la T. Este crismón tan conocido de los leones de Jaca, he traído la traducción del latín. Bueno, esta es la inscripción en latín, pero sobre todo quería que reparasen en este pequeño texto de aquí, la traducción, que es esta. Es aquí. Sí. Purifica de vicios tu corazón para que no perezcas de una segunda muerte. Este concepto de la segunda muerte es el concepto principal en el que se basa toda la concepción religiosa del más allá de los egipcios. Los egipcios todo lo desarrollaban para no evitar la muerte física, no se iba a evitar, sino para evitar esa segunda muerte. Esa segunda muerte, esa conceptualización que representa además, digamos, hablaríamos en términos cristianos, ¿no?, la concepción de alma, que los egipcios no tenían algo parecido. Sabemos que esa concepción de alma es mucho más griega, ¿no?, que lo toman los cristianos. Aquí volvemos a tener otra vez, es decir, le dice al peregrino que recorra esa ruta sagrada para evitar esa segunda muerte, la muerte del alma, con lo cual nos está hablando de un concepto primero antiquísimo,
transferido a través de esos conocimientos, de esas logias, de esas órdenes, en la cual toda su disciplina, digamos, de conocimiento buscaba esto, el no caer en la segunda. Seguimos. Aquí tenemos a Roque, un santo tremendamente popular. Todo el camino de Santiago está lleno de San Roque, todo. Pues bueno, conocemos la historia de este personaje con su perrito que le llevaba el panecito, herido, y ahí va de peregrino, ¿no? Tenemos peregrino, ¿no? En la catedral de Jaca, como os he dicho, hay un enorme San Roque, un enorme San Roque. Y hemos visto ese crismón que estaba en el medio de Leo, estaban dos leones. Esta gente la astrología la tenía en la cabeza. En el medio de Leo hay una fecha, 16 de agosto. Ese 16 de agosto es cuando los peregrinos que seguían la vía gnóstica, la vía iniciática, se ponían en marcha. El día 15 hacían la misa de la Madre, de la Señora. Todo el camino de Santiago está María, María, la Señora, la Señora, la Señora, Iglesia, Iglesia. Y San Roque es el peregrino, es el que lo vamos a tener el 16 de agosto, después de la Virgen. El día de San Roque se ponían en marcha, ¿de acuerdo? Es cuando iniciaban el camino sagrado. Y este San Roque, su perrito, lo volvemos a tener otra vez en el tarot. Es curioso, ¿no? Este es muy antiguo, tenemos el perrito. Habitualmente, aquí es muy feo porque he cogido uno francés, suele tener también la herida en la pierna. Va con su atillo de caminante, ¿no? Y en el tarot es una carta que hay que entender que el tarot es medieval y por tanto funciona con códigos medievales. Pero no es el único santo que está en el tarot. No es el único. Hay otro. Hay más, pero bueno, hemos traído a otro. Este es San Antón. San Antón, el de los animales. El de los animales, con el cerdito y tal. Él era de Luxor, era tebano, es uno de los primeros santos cristianos. Las tradiciones, antes de los templarios, hubo una orden que se llamaba los antonianos, precursora, que tenían la vocación de este San Antón, pues su historia es maravillosa, ¿no? Llena de mitología, etcétera, etcétera. Lleva un cerdito, y ¿por qué un cerdito? Hay distintas cuestiones, ¿no? Pero hay que vincular que en un momento hay que recordar que él es egipcio. Al diablo egipcio se le confunde con un cerdo, que es Set, el malo. El malo de todos los dioses egipcios es Set, y es un cerdo. Primero es un bicho, luego un cerdo, ¿no? Hay mucha gente que opina que el hecho de que judíos, musulmanes, no coman cerdos se debe todavía a una creencia anterior. Significa él vence las tentaciones y vence a los demonios. Posiblemente ese cerdito tuviera que ver con Set. Y lo tenemos en el abad, San Antonio Abad, llamado el ermitaño. El ermitaño, ¿no? Este ermitaño lo tenemos también en la carta del tarot. Lo volvemos a tener. El báculo viejo, lo único que le han quitado el cerdito y le han puesto un farol. Hay otros lugares, hay este farol. El tarot es una mezcla de muchas cosas. Pero lo que estoy queriendo simplemente hacer pinceladas, ¿no? De que el mensaje, la forma de lectura y la forma de escritura de estas gentes era muy peculiar. Y para ello, estos códigos eran códigos identificables. Eran códigos que podían entender. Otra cosa, la fecha. Cada santo tiene una fecha. En este caso, el ermitaño es el 19 de enero. Todo el vínculo también del loco y también de ese perrito, pues toda la literatura ya pues, egipcia, pues la estrella Sirio. La estrella Sirio es la estrella perro, la constelación del Can. Siempre ha sido ese perro. Es Sirio, ¿no? Pues justo en el ermitaño, en el 19 de enero, es cuando Sirio está en todo lo alto de la bóveda celeste
está justo encima. Y es cuando, por ejemplo, estas órdenes iniciáticas, entre el día de San Antón, 19, y el día de San Sebastián, 20 de enero, hacían las ceremonias iniciáticas, cuando Sirio y Orión estaban justo en el punto más alto. Esta, pon la siguiente, por favor. Pon la siguiente. Para ver cómo códigos hay de todo tipo, ¿no? Este es el árbol de la vida, que cualquiera que esté familiarizado un poquito con la Cábala lo conoce, ¿eh? El árbol de la vida se llama así, que está las 10 esferas o sefirot, ¿de acuerdo? Para los que no conozcan es fácil, vemos 3 a un lado, 3 a otro, 6 y 4, 2, 3, 4 en el medio, ¿de acuerdo? Luego en el interior son como caminos que unen unas con otras, pero el protocolo es este, el árbol de la vida, 3, 3 y 4. Vamos al anterior, por favor. Bien, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 4. Es el árbol de la vida, es que está en silos. Y además se llama el árbol de Jesé, el árbol de Jesé. Y incluso están los caminitos hechos. Quien sepa un poco de Cábala podrá identificar a Malkut con Jesé, la parte de ahí abajo, o cualquiera de los elementos simbólicos que hay aquí. Es decir, vemos que los símbolos, los códigos, son transmitidos de un modo... Esto se algún día van a silos. Quien conozca el árbol cabalístico no le hace falta, y si no, alguien se llama una foto. De hecho, yo tenía, me habían hecho el árbol de la vida hacía así, pum, y se ponía aquí, pero no lo sé hacer. Quedaba bonito, ¿no? Como se ponía uno sobre otro. Aquí está, pon el árbol de la vida otra vez para quien no lo conozca, el de la Cábala. ¿Y qué decir tiene? Esto es importante, la Cábala, tal y como la conocemos, se desarrolla aquí. El Zohar se escribe aquí. Estamos hablando de un tipo de Cábala, la Cábala propia de Sefarad. Hay otra Cábala, que es hoy la más conocida, que es la que viene de los esquenazis. Pero la Cábala de Sefarad tenía unas otras connotaciones. El Zohar, como sabéis, se escribe aquí. Y lo vuelvo a ver. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. Aquí estaría el Espíritu Santo que hemos visto, ¿no? Aquí, aquí, aquí y aquí. Y el árbol de la vida del claustro famoso, pues, de Santo Domingo de Silos, que hemos visto antes. Bien, volvemos a San Juan de la Peña. Volvemos a San Juan de la Peña, a este capitel de Adán, ¿no? Este capitel de Adán. Y resulta que este Adán, antes hemos visto que todo que tiene que ver con la palabra, tiene que ver con el ángulo recto. Y tenemos aquí que este Adán se le ocurre, por algún motivo, hacer este signo, con el ángulo recto, y que además tiene que ver con la palabra. Mucha gente que está aquí posiblemente reconozca este signo, lo que significa. Bueno, pues lo tenemos aquí. Lo tenemos bien, este signo está repetido otras veces, ¿de acuerdo? Porque en realidad el sacerdocio de Tod, que nos llega a través de los pitagóricos, nos llevan... Hay que decir que la mayoría de este conocimiento ha sido y es oral. No suele estar escrito, ¿de acuerdo? Pero aquí se ve la maravilla, ¿no?, de ese Adán. ¿Por qué? Porque Adán tiene sobre sí una función, la función de Tot, la función creadora. Recordar que Adán, que en realidad representa una función, nombra las cosas. Es aquel que tiene ese don de la palabra en la Biblia y nombra las cosas, pone nombre a las cosas. Bueno, terminamos el recorrido. San Pantaleón de Losa es otro lugar singularísimo. Vamos a jugar con la palabra, con el concepto astrológico. Esto posiblemente pudiera ser un Sansón, pero lo importante de esto es que
la sangre que aquí está en el convento de la Encarnación y que se licúa en agosto. Hay un milagro que en agosto se licúa. Vienen aquí. Bien. Si uno coge el calendario y coge simplemente un patrón de astrología, una carta astrológica, el día cuando se licúa la sangre del santo es en el grado 5 del signo de Leo. Pantaleón, si le cambio una E, Pentaleo, el grado 5 de Leo. El vínculo de este lugar con la sangre es muy potente porque además, consultando a Alfonso X el Sabio, resulta que ese grado de Leo, ese punto de Leo, tiene que ver además con la fuerza. Tenemos a Sansón, la sangre, la fuerza, un lugar tremendo, gigantesco, de fuerza, de poder. Estoy dando una semblanza de cómo se pueden leer determinados códigos. Antes hemos hablado de Eunate, es un nombre vasco, dice, pero si yo le cambio una letra, a mí en griego, tomando un trozo de griego, Eunate, bien nacido. Si es un lugar de muerte y resurrección, una palabra como eunato, Eugenio, ¿no? Bien concebido, pues eunato, bien nacido, tampoco está mal, ¿no? Bueno, esta la he traído aquí porque bueno, está representada, está en nuestro libro. Para mí es la iglesia que en España reúne más, en menos espacio, más contenido simbólico de todo el acervo de los canteros medievales. Estoy hablando de Santa María de Sion. Para mí es un lugar absolutamente de visita imprescindible. Aparte del sitio bellísimo donde está. Ya el nombre, Siones. Simplemente he traído esta foto en donde solo en este punto todo se ve, esta carga iconográfica que hay, este P doble, aquí esta mujer con un pájaro, aquí con este tipo que luego lo volveremos a aparecer en otro lado de la iglesia. Es una de las, si alguien quiere, digamos, profundizar en la iconografía medieval, en su diversidad, en su simbolismo, quizás Santa María de Sion es uno de los sitios verdaderamente imprescindibles. Y bueno, quedan dos. Bueno, esta es otra que hemos puesto en el libro. También el hecho de que el pensamiento mágico de nuestros antepasados, el pensamiento mágico de todos los pueblos, en este caso es la Sinagoga del Agua, que antes se ha citado, ¿no? Hay un Úbeda. Bien, pues el 21 de junio, la fecha del solsticio, que tiene que ver con el Bautista, con el bautismo. Pues resulta que por ese agujerín estamos hablando de una construcción subterránea. Es decir, que lo hicieron el 21 de junio, entra la luz por ahí y va lentamente el rayo de luz bajando las escaleras hasta que se mete en el agua. No sabemos si la luz bendice el agua bendice a la luz, pero lo que está claro que es por lo menos una bella metáfora de una hierogamia, en donde posiblemente, después de esa hermosísima hierogamia de luz y agua, aquellas gentes, bueno, pues se hicieran un baño, un ritual en este lugar subterráneo. Hay muchos sitios en el libro, en el dolmen de Antequera, orientado, la luz, hay muchos sitios, pero esto es espectacular, ver cómo la luz baja las escaleras, mucha duración, su tiempo, y convierte el agua en una estructura dorada, una belleza. Y además en la época del Bautista, y estamos el día del bautismo, quiero decir, que estamos hablando en este caso de judíos, que en principio aquello de los bautistas, pues no, en fin. Y traigo esto simplemente por una curiosidad. En San Julián de Moraine, donde yo comento que termina el camino, existe esta extraña iconografía, una curiosa iconografía,
donde me detengo 1, 2, 3, 4, que se ve como un personaje más importante, 5, 6 y 7 propios, están con el dedo señalando, ¿lo veis el dedito? ¿Lo ven ustedes, el dedo? ¿Se ve? Señalando a alguien. Y está, allí le llaman el nenu. Se ve que es un nene de las piernecillas más cortas. Y veis, es más bajito. Y esta figura que, si quitamos el nene, imaginen que el nene no está. ¿De acuerdo? Identificaríamos esta figura con Cristo. Casi seguro, ¿verdad? Si no tuviera el nene. Pero resulta que tiene el nene. ¿Quién es ese nene? ¿Quién es ese nenito que está ahí, entre esos paisanitos, señalando con el dedo? Y en el otro lado, que es maravilloso, esto está en el exterior, en el exterior de Moraine. En el otro lado, del interior, hay un cordero, ¿no? El cordero salvador apocalíptico, bellísimo, ¿no? La fuerza de la inocencia, representada siempre por el cordero. Lo digo porque hay una tradición ahí oral. Hay una tradición oral de que en aquella tierra, en aquel lugar, fue enterrado un niño. Y que por eso la gente durante una época peregrinaba. ¿Qué niño es? No lo sabemos. Lo llaman el nenu, y está al final del camino. Antes del santuario lítico, que como sabemos la tradición, con Santiago, se encuentra con la Virgen, la barca de piedra, pues toda esta historia tan bonita que nos lleva. Bueno, ha sido simplemente un pequeño, como un aperitivín recorrido así, de algunas cositas que vienen en el libro y que son, creo yo, que curiosidades en lo que se refiere a un lenguaje. Gracias. Es San Jorge, para los espacios es importante, para los que compráis libros, y ellos lo firman. El día 20 de mayo tenemos a Carmelo Ríos, hermano nuestro, y que viene a darnos una conferencia interesante sobre el maestro secreto. Maestros secretos. Para que lo vayas apuntando. 20 de mayo. No voy a decir que es mi cumpleaños porque entonces me vais a traer muchos regalos y no voy a ser regalos. Perdón, también de regalos. Como somos buenos observadores, Javier y yo, el gran maestro Conocer y yo, hemos observado que hay algunas caras nuevas y si alguno quiere recibir información sobre todos los eventos que organizamos en esta casa, arriba tenemos dispuesto un atril con unas hojitas estupendas para que con letra clarita nos dejéis vuestro correo electrónico para que os podamos remitir e invitar a todos los saraos que organicemos. Ahora viene lo de las preguntas. A ver, no hacernos lío. Preguntas. Tesis doctorales, otro día. El libro que estoy escribiendo, otro día. ¿Vale? El que escribí, otro día. ¿Quién es el primero o primera que se atreve a hacer una pregunta a nuestros magníficos conferenciantes del día de hoy? ¿Quién? Yo le quiero preguntar a Esther de Aragón, gracias a los dos, ¿cuánto tiempo consideras que para hacer las rutas del libro, cuánto tiempo consideras? Porque tú llevas toda la vida. Es complicado saber cuánto puede tardar porque depende también mucho de lo que cada visitante busque, de lo que el aventurero quiera aventurar. Entonces, lo digo porque tú decías al principio que lo importante es leer el libro, por supuesto, que es una guía, pero ir, ¿no? Sí, sobre todo ir y detenerse en aquellos puntos que otras personas pueden, no sé, señalar, en las que otras personas pueden señalar cosas que son curiosas realmente, ¿no? Yo creo que estos 33 lugares necesitan mucho tiempo si de verdad se quiere conocer pues, lo que significan, lo que esconden, porque más allá de lo que las guías oficiales tienen, pues dentro hay infinidad de cosas pequeñas que son tan interesantes como esas o más, puesto que están desconocidas y alejadas del público en general. Yo creo que es imposible ponerle fecha. Gracias.
se atreva. Mientras os vais atreviendo, os voy a hacer una pregunta. ¿Sabéis qué es lo que tiene, aparte de 33 lugares, este libro? Las sotanas de los curas antiguos tenían 33 botones. Todos ustedes vosotros tenéis 33 vértebras. El varón de Nazaret, que Antonio no lo podía explicar, hizo lo que hizo para llamar la atención con... No os voy a preguntar qué edad tengo porque me lo vais a acercar. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por todo lo que habéis estado explicando y nos habéis abierto mucha inquietud para poder visitarlos. Yo sobre el tema de las fechas, mi pregunta, bueno, primero si me confirmas que también el 16 de agosto, que es en todos los muchos pueblos, o celebra Santiago, o celebran la Virgen de Agosto, pues al día siguiente San Roque. Y el 15 tenía idea de que también tiene que ver con que había sido la fiesta de Diana o algo así, ¿no? Es una pregunta. Sí, todas esas fechas están repetidas. La otra que no es por sacar punta, que precisamente a lo mejor estaría yo equivocado, pero San Antonio tenía idea de que es el 17 de enero y el 20 San Sebastián. ¿Has hecho el 19 por...? No, así no. El 17 ya está, de pero enero. 17 de enero, muchas gracias. Serán 3 días, efectivamente. Hola, buenas tardes. Gracias por vuestra charla. Quería preguntar, de Cebreiro no hablasteis nada. Me parece un sitio muy importante. A mí también, la verdad es que Yo imagino creo que a que eso y Sebastián San Juan de también. la Peña son los más importantes del Camino de Santiago. Bueno, Pero- yo creo Porque en los dos es donde aparece la Eucaristía. Sí. Eso está muy Lo relacionado. que pasa es que hemos tenido que dejar muchos lugares porque, como ha dicho Esther antes, teníamos una lista de 80 y por necesidad, pues lógicamente tuvimos que dejar y evidentemente el Cebreiro es un lugar... Yo creo que a la hora, perdóname, Sebastián, a la hora de elegir, lo que pasa es que también fue muy importante pensar en el final del camino, pero en el final del camino, como decía él, de la resurrección. Entonces por eso se eligió Muxía, precisamente por ese símbolo, por ese criterio. Ya, bueno, en ese final del camino está en Finisterre, en la puesta de sol. Sí. No, perdón, Bueno, pero- yo no estoy de acuerdo. Por encima de Finisterre está el Cabo Turiñán. En el Cabo Sí. Turiñán, que además es más occidental que Sí, Finisterre. no, si yo soy de allí. Entonces, en la islita del Cabo Turiñán es donde pusieron los romanos ese arasolis, donde, digamos, ataban el sol cuando moría. Pues eso es cuando más bueno, desde Finisterre, desde... Entonces, mi punto de vista, Noia, Fisterra, pero Fisterra sobre todo la iglesia de abajo, de Santa María de Sáreas, Sí, donde está las el áreas, sí. Cristo Sí. que se le puede tocar, ¿no? Que le crece el pelo Sí. y donde está esa cuevita, donde hacen... Que en realidad ese Cristo no es el auténtico. No es el una copia. auténtico, El el de- auténtico está en Santiago. es verdad. está en Santiago, pero digamos tiene que ver y luego Turiñán y Muxía. Es mi punto de vista. Bien, gracias. ¿Eso quiere decir que en algún momento vais a escribir el siguiente o muchas más cosas? Para saberlo, bueno, porque imagínate que hacemos los viajes, que yo estoy encantada y tengo ganas de empezar, pero llega un momento en que queramos saber más. ¿Vais a seguir escribiendo? Pues también depende un poco del resultado de todo esto, porque es verdad que el trabajo que hemos realizado ha sido que se ha extendido en el tiempo durante muchos meses, muchos. Y eso, a pesar de que tanto Sebastián como yo conocíamos los lugares previamente, es decir, los años de viaje por su sitio y yo por el mío han permitido que acortáramos ese tiempo. También es verdad que nos hemos dedicado a investigar en un sinfín de documentos antiguos que nos pudieran aportar características también o datos que no teníamos a la mano. Y ciertamente a mí me encantaría poder llevar todos muchos más sitios que tenemos y que nunca acabaríamos de hacer en libros, porque es cierto que el patrimonio nuestro es inabarcable. Y yo lo decía antes y es verdad, para mí es importantísimo y lo he dicho siempre, importantísimo que otras personas vean, vayan, conozcan, respeten y además aprendan a amar todo lo que tenemos en nuestra tierra. ¿Qué debe
sido vuestra colaboración personal, puesto que los puntos de vista de investigación son tan dispares. Y es muy difícil que vosotros encajéis para formar este trabajo unificado, ¿no? Desde sitios tan extremos. Yo creo, y me permitirás que opine yo creo que se nota mucho la diferencia, pero también es una diferencia muy respetuosa. Es decir, yo entiendo que he aprendido, y lo digo en el libro, he aprendido de Sebastián lo que no está escrito, porque dentro de mi perspectiva racional e histórica había cosas que escapaban a los conceptos, que escapaban a mi mundo, los conceptos de Sebastián. Aprendí a entender y a entenderle a él, que eso para mí es vital, y aprendí a conocer todo, que es su gran capacidad para entender más allá. Es decir, él no se queda en lo que ve cualquiera, él mira mucho más allá y es capaz de ver lo que yo creo que no veo. Pero bueno, en todo caso, sí es cierto que yo creo que hay una predisposición, tanto en él como en mí, él por ver la historia como es, y en mí por ver precisamente esa parte esotérica, hablando como esotero es el concepto, ¿no? Teniendo ese concepto en mente, pero yo creo que precisamente lo bonito de esa colaboración ha sido poder combinar la historia y lo mítico, la historia y las cosas que no son tan tangibles como pueda ser cualquier yacimiento investigado. Añadiría que en el aspecto práctico hay una ventaja, que es que ella es sensata. y una persona trabajadora y efectivamente nos conocimos en la radio, nos presentó, que está aquí, María José, en su programa de radio, El color de la tarde, y tomamos café, y a mí siempre me ha gustado también mucho la historia, simplemente como un aficionado. Y nos encontramos que los dos teníamos esa pasión, ¿no? Esa pasión por coger la mochila y habernos ido de acá para allá, con una diferencia: ya no se pierde, yo sí, yo he dado vueltas buscando dólmenes, no hay unos escritos, y vimos que había más puntos de convergencia entre ambos de las posibles puntos de vista distintos. Entonces decidimos sumar porque, y pensamos que esa suma pues podía ser muy benéfica, pues, una vez ya el libro hecho.